Señores, en España hay un problema del que casi nadie habla. El acceso a la vivienda de menores de 35 años ha caído en picado. Hace 10 años, el 70% de esos jóvenes podían acceder a una vivienda. Hoy no llegan ni el 30%. Lo que ha ocurrido es que el precio de la vivienda está desorbitado, que los requisitos hipotecarios cada vez son más fuertes y que además parece falta oferta. Hay un joven que está en esa franja de edad y que lleva unos años dispuesto a cambiar esta estadística. Es el primero en España que ha organizado un sistema para, él llama, democratizar la inversión inmobiliaria. Es un joven de Murcia y le conocí hace poco. Creo que vale la pena que le conozcan ustedes. Alonso Orenes, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy buenas, Albert, muchas gracias. Sí, estamos bien aquí, dispuestos a hablar un poco de cómo funciona el sistema de acceso a la vivienda que muy poca gente, por desgracia, conoce a día de hoy. Exacto. Tú eres de Murcia, eres abogado. Correcto. Y te has convertido en un inversor eres director, profesor de másters en inversión inmobiliaria. Pero si esto parece que esté hecho para cuatro, si la inversión inmobiliaria no está hecha para el pueblo, es para los bancos y los grandes fondos. ¿De verdad podemos acceder a ello? A ver, como bien dices, es un mercado en el que tradicionalmente, si nos vamos a lo que a la gente en España le gusta invertir, el mercado de la vivienda siempre ha sido un valor refugio, porque siempre ha sido un valor constante y que siempre ha tendido al alza. El problema es que ahora mismo, como no se está construyendo absolutamente nada, el valor de la vivienda, si enfrenta a una demanda constante y al alza, sigue subiendo, lo que está dejando a mucha gente fuera de poder realmente comprar una vivienda a un precio razonable. ¿Qué pasa? Que en este mercado los fondos mal llamados o bien llamados, eso lo dejo a la voluntad de cada uno, fondos buitres, son los que están copando el mercado a la hora de comprar. Os sonarán de haber visto grandes paquetes de viviendas en España, se las compran a los bancos al 30% de lo que valen realmente. Y eso ha sido así. Lo que pasa es que desde hace un par de años, pues este paradigma está cambiando. Bueno, está cambiando hasta el punto de que tú accedes a bolsas de viviendas que a veces están a menos de la mitad de su valor. Es cierto que podemos acceder a esa vivienda que por la circunstancia que sea, porque está en subasta o embargada, se vende a mitad de su valor, porque hasta ahora nos decían que eso era para subasteros. Sí, bien, esa es una muy buena pregunta. A ver, cuando vienen los fondos buitres a España o lo que son los fondos de inversión, en la mayoría siempre son extranjeros, lo que hacen es comprar viviendas a los bancos, pero no compran directamente la plena propiedad de la vivienda. El inversor tradicional está acostumbrado a comprar la plena propiedad de la vivienda en escritura, darle un lavado de cara y alquilarla o venderla. Este mercado no tiene nada que ver con ese. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Yo compro una deuda de un banco y la deuda de la hipoteca que debía ese señor eran 150. La casa tiene un valor de mercado de 160 y yo he pagado por él 65, ¿vale? Pero he pagado 65 por ese derecho de cobro. Por tanto, mi escenario A, pago 65, el deudor viene, negocia con él. Oye, señor deudor, ¿sabe usted que su casa vale 160? ¿Sabe usted que su deuda son 150? Yo le puedo llegar a un apaño y dejárselo en 100. Hombre, pues le acabas de salvar la vida, le has quitado 50.000 euros de deuda que el banco no se lo iba a quitar. Con lo cual, tú has pagado 65 y has sacado 40 de profit. Perfecto, has terminado la operación. ¿Que no quiere negociar? Sacas esa casa a subasta. Y en esa subasta tienes derecho a cobrar la deuda, los 150. Y has pagado 65. ¿Y qué te garantiza que vas a cobrar eso en subasta? La casa. Porque la gente va a entrar a pujar por esa casa. Y si no puja nadie, entonces, ¿qué sucede? Que te quedas en la casa. ¿Y te quedas la casa por los 65? Sí. Te quedas una casa de 160 por 65. Y si hay pujas en subasta, imagínate, hay una puja, pues si te deben 150 y una puja de 110. ¿Te sirve como inversor haber invertido 65 y sacar 110? Normalmente la respuesta es sí. Con lo cual, esa sería tu ventana. Pues lo que hacen esto, los fondos lo compran, pero en vez de comprar una, compran 400 millones de golpe de precio de compra, que ellos están acostumbrados a comprar al 0,30 de por cada euro reclamado. Es decir, pagan 30 céntimos por cada euro de derecho de cobro que tienen. Y hacen sus estrategias y van vendiendo
Después, estas casas a diferentes inversores, negocian con deudores, sacan a subasta, etc. Esto a grandes rasgos es el mercado que se conoce como NPL o Non-Performance Loans, ¿vale? Es completamente legal porque ahí están los juzgados, que tú vas a un notario a escriturar la casa, decir que es tuya, y la vivienda existe físicamente, por lo tanto no hay aquí nada extraño o ilegal, aunque sorprende mucho. Y es cierto que por 60 o 70 puedas comprar una propiedad que vale el doble. ¿Esto ocurre más habitualmente de lo que parece? A ver, efectivamente es un sistema garantista, pero ya no es que sea garantista per se para el inversor, sino que también tú ten en cuenta que cuando tú sacas una hipoteca sobre tu casa, tú has pedido un préstamo hipotecario para sacar esa hipoteca. Pero claro, la casa en ese momento es tuya porque la has comprado en una escritura pública con el dinero del banco, ¿vale? Si tú dejas de pagar esa hipoteca, el banco te está reclamando durante 2 años. Si a los 2 años sigues sin pagar la hipoteca, te mandan el último requerimiento de pago para ponerte una demanda. ¿Y esa demanda para qué sirve? Para exigirte el pago de la hipoteca. Entonces ahí tienes un proceso judicial ante un juzgado, en un proceso que suele ser de ejecución hipotecaria. ¿Ejecución hipotecaria por qué? Porque se está ejecutando tu título de hipoteca, ¿de acuerdo? Yeah. ¿Y qué responde de ese título? La propiedad. Eso es una carga registral, la hipoteca sobre la vivienda. Por tanto, cuando un inversor compra esto, está subrogándose, cambiándose de posición en la posición del banco. El banco, imaginemos que ya había puesto la demanda, le habían requerido al pago, el requerimiento de pago ha sido negativo, le han despachado la ejecución, que es la siguiente fase judicial, incluso le han mandado la certificación de mandamiento de carga. En ese caso, cuando tú compras ese activo al banco, ¿qué pasa? Pues que tú te conviertes en el banco y tú vas al juzgado y le dices, señor juez, que esto antes era de Geisa, de Sabadell, de BBVA, ahora es mío y este señor me debe a mí el dinero. Y tú aportas tu escritura y aportas el registro de la propiedad de tu escritura. Porque cuando tú sacas una nota simple de tu casa o de cualquier casa, tú ves ahí las cargas y aparece Banco Santander, Banco Sabadell, quien sea. Cuando tú compras e inscribes tu escritura de cesión de crédito hipotecario, a partir de ahí apareces tú como acreedor hipotecante. Por tanto, efectivamente, cuando tú compras un activo, necesitas y vas al notario a escriturar, tú presentas eso al registro y te subrogas en un proceso judicial. Esto no es nada extraño ni nada ilegal. De hecho, está previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, Ley Hipotecaria y el resto de desarrollo legislativo español, ¿vale? Oye, abogado, ¿y qué pasa si hay gente dentro? Puede ocurrir, ¿no?, que estén en litigio, que no puedan pagar la hipoteca o que haya embargo, pero no hayan salido de casa. Nadie quiere comprar una propiedad con vecinos o con inquilinos. Vale, bien, esa es una buena pregunta y sé que hay mucho cacao mental de esto por lo que se ve normalmente en las noticias. Se ha difundido mucho de que si tienes a un vulnerable en una vivienda, bla, 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 no lo puedes echar, etc. Bien, primero, aquí hay que distinguir la tipología del ocupante. Cuando tú compras un activo hipotecario, un crédito hipotecario, no eres el propietario de la casa, eres el propietario de la deuda, ¿vale? Y con lo cual tienes que pagar menos de lo que se te debe. Y tú puedes tener dentro de la casa al antiguo propietario deudor, que en ese caso tiene justo título para permanecer en la casa, pero tiene título hasta que la casa se subaste. Una vez que la casa se subasta y me la quede yo o se la quede un subastero en la subasta o un particular o quien sea, hay un acto traslativo de la propiedad. Esa propiedad ya no es del deudor, es mía o de otro. Y en la ley española no pone por ningún sitio que tú tengas la obligación de tener en tu casa a alguien que no es propietario de tu casa. Con lo cual, en ese caso, se realiza un proceso de desahucio. Pero no un juicio de desahucio, como puede ser un inquilino que no me paga el alquiler y te vas al juzgado y le pones una demanda y tardas 3 años. No. Como esto viene de una ejecución hipotecaria, se tramita una pieza separada dentro de un mismo juicio abierto, con lo cual es mucho más rápido que abrir un juicio de nuevo porque ya está abierto, que se llama pieza de desahucio. Estamos dando oportunidad, entiendo, a cualquiera para poder acceder a una vivienda y poder comprarla en condiciones normales, pero ¿de cuánto dinero hablamos? ¿Cuál es el mínimo que debe tener esa persona de ahorro para decir, de acuerdo, voy a intentar la vía que propones tú? ¿Hablamos de mucho? Vale, para poder responder bien a esa pregunta y dar un poco de sentido a la respuesta, porque al final
esto es un mercado en el que, como estás comprando deuda, tú no puedes sacar una hipoteca para comprar una hipoteca, no se puede endeudar la deuda, ¿vale? Ha de ser dinero que tengas ahorrado. Exacto, ha de ser dinero que tengas ahorrado. Principales ventajas, efectivamente, se consigue mucho más barato que en el mercado actual. Desventajas, tiene un proceso que puede ser 1 año, 1 año y medio, 2 años, pueden ser 6 meses. ¿Por qué? ¿De qué depende? Depende del juzgado. Claro. Si está el proceso ya en subasta y tú compras, más de 6 meses no es normal que se te vaya. Si está al principio y el juzgado no va muy rápido, porque si España se caracteriza por algo, es que porque los servicios públicos funcionan como funcionan, pues se te puede ir a 2 años. Pero también te digo lo siguiente, precisamente esta ineficiencia del sistema es la que permite que el mercado existe. Y es conveniente entender que los bancos y los fondos lo que quieren es recuperar deuda. Es decir, el banco ha dado una hipoteca a este señor y este señor no la ha pagado. ¿Al banco le importa o quiere venderte a ti la deuda? No. O sea, no, lo que quiere es recuperar, pero es que no consigue recuperarla del deudor. Pero si queremos pensar en por cuánto, por ejemplo, se puede comprar una casa que tenga un valor de mercado de 200, ¿vale? Imagínate, una casa que vale 200, un dúplex, adosado, a las afueras de la ciudad, buena zona, residencial, tranquila, en cualquier ciudad de España. Pues eso te puede salir alrededor de los 110, 125, 135 máximo. Si ya piden más de eso, por ejemplo, a mí no me suele interesar, ¿vale? Porque luego, si yo quiero negociar con un deudor, ¿vale?, y yo he pagado un disparate de dinero por ese activo, mis posibilidades de negociar son muy bajas, porque yo si pago 140 por una casa de 200, ¿cuánto le voy a decir al deudor que me pague? ¿180? ¿160? Me va a decir, pues hombre, pues para eso me tiro aquí los 2 años que quedan de juicio y cuando venga la policía a buscarme, pues ya saldré, ¿vale? Entonces, es importante apretar. Pero sí es verdad que nosotros hemos hecho locuras, sobre todo ya en más producto industrial, de comprar naves de $500.000 y de 600.000 euros por 80.000. Que tenían problemas jurídicos de este tipo. En este caso, habían 2 hipotecas, una de Santander, la otra de Caixa, y además el deudor está en concurso. Es un inversor que no entiende, un abogado que no entiende, lo ve y se echa las manos a la cabeza. Nosotros, como somos especialistas en la cuestión, compramos la mitad en 40, la otra mitad en 45, invertimos 85, en 1 año y medio arreglamos el tema procesal y judicial, conseguimos la plena propiedad y le vendimos la nave al vecino en 500.000 euros. Me doy cuenta que esto es una cuestión de confianza, primero, con la persona que lo hace, de que esa persona, los bancos confíen en ella, en este caso en ti, y de dedicar horas y tiempo y ser un experto. El lenguaje y las formas que me cuentas no son habituales de la mayoría de españoles. No sabemos ni que existe esta opción. Vosotros habéis sido los primeros que habéis montado, creo, una página web para popularizarla, ¿no? ¿Cuál es esa web? Sí, a ver, efectivamente, nosotros tenemos una web que se llama inversionnpl.com. Sí, aquí está, en pantalla la tenemos. Inversionnpl.com. Sí, a ver, efectivamente, ¿por qué esto puede existir y no entra en fricción con los bancos? A los bancos no les gusta, a los fondos no les gusta que esto se sepa, por motivos más que evidentes. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una credibilidad profesional y unas relaciones con los bancos y con los fondos que hemos construido a base de hacer las cosas bien durante muchos años. Aunque pueda engañar un poco mi juventud, evidentemente yo soy una parte del equipo de gestión de la plataforma. La plataforma tiene un equipo de abogados bastante competente que me duplican la edad, ¿de acuerdo? De hecho, incluso hemos hecho un máster en compra de crédito hipotecario que está ya en una universidad que se llama Universae, y espero que pronto, de hecho esta semana tenemos reunión con el IE en Madrid, que es una entidad súper prestigiosa, para empezar a ser docentes ahí sobre este tipo de contenido. En base a esto, nos han permitido, de la mano con los bancos y con los fondos, que, insisto, son los proveedores de este tipo de productos, la creación de este sistema que efectivamente permite a cualquier persona adquirir un activo directamente al banco en las circunstancias concretas en las que se encuentran, a modo de inversión o a modo de quiero comprar esta propiedad, no quiero para vivir. Para mí, y me da igual esperarme 1 año y medio si estoy consiguiendo una rebaja de 80.000 euros, ¿vale? Claro. Es que ¿dónde pones tú en 1 año y medio 100 para que te den 80.000? En ningún sitio, no existe. Por favor. A los precios que está la vivienda, sea la opción inversión, sea la opción buscar su propia casa. Con, eso sí, a de tener una pequeña cantidad ahorrada. Bueno, cuando uno va a comprar un banco te exigen el 30%
una hipoteca te exigen el 30%, o sea que esa cantidad ha de estar ahí. Hemos de seguir hablando de esta oportunidad que nos ofreces. Es sorprendente, no se publicita, no la conocíamos, desconocíamos esta manera de poder tener acceso a la vivienda, y en un país como este hacen falta ideas imaginativas y, eso sí, del todo legales como la vuestra. Alonso Orenes, eres un personaje, ya lo sabes, ¿no? No es normal que la gente a tu edad se dedique a estas cosas. Sí, efectivamente. El tema particularmente de yo cómo empecé con esto, pues muy sencillo. A lo largo de mi trayectoria profesional, simplemente con mi despacho de abogados, yo tenía unos ahorros personales como abogado en ejercicio de la profesión, sin más. Y dije, bueno, ya que soy abogado y tengo capacidad de comprar este tipo de activos, moverme y hacer los contactos y crecer, empecé a hacer mis operaciones como cualquier inversor puede empezar a hacer la suya. ¿Qué pasa? Que se me da bien, se nos da bien, a mí y a mi equipo. Hicimos operaciones, ganamos mucho dinero y empezamos a crear un efecto de bola de nieve. Llevamos ya 4 años invirtiendo con esto, aunque un miembro de mi equipo lleva 25 años con esto, ¿vale? Entonces, cuando tú empiezas a invertir 100, ganas 30, inviertes 80, ganas 500, inviertes 80, ganas 140, se te crea un efecto de bola de nieve que te pones... Nosotros ahora mismo estamos comprando entre 2 y 3 millones al mes de activos. Pero desde un enfoque siempre muy humano. Nosotros lo primero que hacemos es hablar con los deudores. Lo primero siempre. Y intentamos llegar a una solución ordenada. Porque ellos normalmente, la gente, pues si no se entera o no tiene el abogado, es terminología complicada, aunque luego también hay mucha gente con la cara muy dura que no se entera porque no quiere, pero se merece la oportunidad de, si no ha podido negociar con el banco, porque el banco dice págame todo o te quito la casa, nosotros no hacemos eso. Nosotros decimos, oye, te echo una mano, recupero tu casa, recupérala. Con el banco no hay quien negocie prácticamente nunca, ni te atienden, ni te miran a la cara. O sea que lo que hacéis es prácticamente un servicio ciudadano para mucha gente que va a tener la opción ahora de quitarse la deuda en un caso y de conseguir una vivienda a mejor precio. Vamos a seguir hablando. Alonso Orenes, muchas gracias y fuerte abrazo. Muchas gracias, Albert.